Bien, señoras y señores, muchísimas gracias Yera, por continuar con nosotros. a propósito de la Unión Europea, no sé si viste el tema principal del Diario Libre de hoy es que la República Dominicana toca las puertas de Europa para que le quiten el visado, pero no le abren las puertas. Entonces menciona tres cosas. Es un trabajo que firma la redacción del diario. Entonces dice que obtener un permiso Schengen, que es la visa, continúa siendo un reto. Segundo, hay más requisitos para entrar al espacio de libre circulación. Y tercero, rechazos se mantienen altos pese a los avances diplomáticos. Bueno, porque ahí hay un problema. O sea, España está de acuerdo, Portugal está de acuerdo con que República Dominicana sea liberada y que los dominicanos puedan entrar a territorio europeo. Sin embargo, esa es una decisión que no es de dos ni tres países, No, sino de los 27 países. De los 27 países. 27 países. Ahora, yo creo, si mal no me equivoco, hay como solamente 5 países en América que no tienen ese privilegio, incluido de la República Dominicana, hasta ahora. Y lamentablemente no ha valido las gestiones que se hayan hecho y no se ha conseguido nada con respecto a eso. Es una ¿cómo diríamos? Yo no diría que es un fracaso del Ministerio de Relaciones Exteriores ni de los gobiernos, porque no es un asunto que depende de ellos, depende de los países europeos. Bueno, no, naturalmente. Y yo también temo que nosotros somos muy inmigrantes. No, pero yo te voy a preguntar, ¿quién tiene más inmigrantes que Francia? Sí, pero acuérdate que Francia es quizás el país más multirracial que hay en el mundo. No, fíjate que lo que pasa es que Francia tiene muchos migrantes de sus ex colonias. Claro, pero son migrantes. Sí, pero también le pasa a España. Sí. España tiene muchos migrantes de sus ex colonias. Sí, pero España tiene menos, pero todavía los franceses tienen control en muchos de los países. ¿Tú no te acuerdas el conflicto reciente entre la primer ministra italiana y Macron? Todo lo que ella le dijo a Macron, le dijo hasta esclavita y todo, porque ellos tienen acuerdos económicos todavía, que muchas de esas economías la controla Francia, entonces hasta el sistema monetario y toda la cosa. Entonces, muchos de esos inmigrantes vienen de allí. Por ejemplo, tú vas a Londres y es usual que sea un ciudadano indio el que tú ves en el servicio en el hotel. O árabe. Pero sobre todo indio, porque... bueno, pues la cantidad de años que duró... La India fue colonia de los ingleses. Entonces lo que te quiero decir es que hay una relación, un vínculo natural con esa colonia. Pero en este caso es abrir puertas a ciudadanos que a lo mejor tú históricamente no tienes ese vínculo más que de relaciones. Entonces no es fácil. Y los europeos tienen un problema con eso de la migración. Y es que las mujeres no quieren parir. No quieren hijos, no quieren bregar con muchachos. Entonces es muy frecuente que tú veas la mayoría de las mujeres europeas andando con perritos. Sí. Entonces yo digo, no quiero bregar con muchachos, porque vengan con un perro. Fíjate que hasta en los eventos internacionales es muy notorio que tú ves a todas esas muchachas de negra con perritos, lo llevan al estadio y tú ves manoseando el perrito. Pero parece que el perrito es menos complicado que un muchacho, ¿correcto? Y le da menos problemas. Quienes están sustituyendo la parte sucesora generacional son básicamente inmigrantes. Todas esas inmigraciones. Es decir, que en 20 años el panorama de Europa puede estar cambiado desde el punto de vista racial incluso. Me recuerda un meme que dice que mi mamá tuvo 12 hijos, mi abuela tuvo 12 hijos, mi mamá tuvo 6, yo tuve 3 y la hija mía tiene 1 y ese 1 tiene un perrito. Exacto, ¿no es así. Tú mencionabas ahorita... O sea, que cada día son... Yeah. Tú mencionabas ahorita, y no sé si lo dijiste en el aire o si lo dijiste fuera del aire conversando, sobre el equipo de fútbol. Del fútbol francés. ¿Cuántos franceses habían? 1.
Bueno, Había uno. todos los otros son inmigrantes, básicamente Bueno, de África. De hecho, el principal jugador de ellos en el Pierre Saint-Germain de Camerún, Sí, no de son. Camerún. Mira, ahora, este niño, bueno, que generó una controversia por las declaraciones que dio el jugador que perdió de él, que era un Vallejo, que dijo que ese partido debió arbitrar un hombre, porque la mujer no podía controlarla. Y bueno, el tipo, bueno, acaban de ponerle una sanción al jugador como de 330 euros por las declaraciones ofensivas a la condición de mujer. Y ese muchacho es un jovencito de 17 años, pero es un moreno totalmente africano. Sí. Pero francés, juega con Francia. La colonización de Inglaterra, la colonización francesa, la colonización portuguesa y la colonización española han dejado sus secuelas que ahora que se están viendo en esas naciones. Ahora que se están viendo. Pero tú sabes que Portugal no tiene tanto. Porque Portugal, dicen que, bueno, de hecho dicen que el fado, tú sabes que es un canto muy triste, a capela se dice que es la nostalgia portuguesa, porque Portugal lo perdió todo. Por lo que perdió. Perdió a Brasil, perdió todo. A pesar de la bula papal que le dividió los territorios entre España y Portugal. Algunos dicen que con lo único que se quedó Portugal fue con el bacalao. No, pero Portugal tiene varias naciones sí, pero no tiene. Mira, pero no tiene a Brasil. Pero no tiene. Brasil es descendencia de Portugal. Bueno, pero en América, en Europa, en África tienen a Guinea. Pero la perdió, todo eso lo perdieron. Ah, no, de que la perdieron. Guinea era España, ¿no? No, hay dos Guineas. Hay dos Guineas, una portuguesa y una exactamente. Española. Guinea Ecuatorial es la que habla español, la Guinea Ecuatorial. O sea que yo me encontré con unos señores de África y entonces ellos en un evento internacional, eso de los dirigentes de tenis que van mundial, y entonces ellos se sorprenden que nosotros habláramos español, uy, como muy sorprendidos, hablan español, sí. Digo, sí, que a ustedes les ocurrió lo mismo que a nosotros, estuvo España, y ellos hablan español. ¿Verdad? Mira, Percio, quiero hacerme eco de una información que aparece hoy del presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, que es Eliseo Christopher. Él dice que la situación de la pequeña y mediana empresa está en una incertidumbre generada por los conflictos internacionales, la tensión en torno al petróleo y el aumento de inflaciones han afectado el sector, especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Dice, por ejemplo, que el comportamiento de la inflación ya supera el 5% por encima del rango meta establecido por el Banco Central. Pero además, agrega que las pequeñas y medianas empresas constructoras del área de la construcción atraviesan situaciones extremas extremadamente difíciles debido a que y aseguró que no observa acciones del gobierno orientadas a fortalecer a ese sector. Indicó que la participación de esta compañía en las obras públicas, óigase bien, en las obras públicas ha disminuido considerablemente en los últimos años y que existen procesos de licitaciones que limitan sus posibilidades de competir, asegurando que los planes de vivienda impulsados por el gobierno no han tenido impacto en la micro, pequeña y mediana empresa. Yo creo que Eliseo Christopher se quedó chiquito ahí. Mira, y se quedó pequeño porque el problema de nosotros en los últimos años ha sido la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura cada día es menos en nuestro país. Y tú sabes, bueno, todo el mundo conoce los gobiernos de Balaguer. Todo el mundo recuerda la famosa crisis de 1929. Que lo que hizo que se fuera superando poco a poco esa situación fue la construcción. Pero lamentablemente aquí en nuestro país, lamentablemente, para diciembre del año 2025, por ejemplo,
¿Cuál era la inversión en obras de infraestructura, señores? Increíble. Un 1.33%. Un 1.33%. Y a esta altura de juego, la inversión en infraestructura no llega al 2%. Bueno, la famosa teoría de Adam Smith. Pero fíjate, a propósito de que tú mencionas lo de la MIPYME, veo aquí que el Ministerio de Vivienda y el sector financiero están firmando un acuerdo para dar acceso a las familias sin historial crediticio, acceso a las viviendas. Porque aquí hay dos cosas. Una es la posibilidad de que esas empresas participen en planes de vivienda o en obras de infraestructuras. Por ejemplo, el gobierno está invirtiendo ahora mismo alrededor de 2.300, casi 2.400 millones de pesos en obras relacionadas al mundo deportivo. ¿A los Juegos Centroamericanos? No, no tiene que ver con los Juegos Centroamericanos. Son los famosos de los 3.000 millones, aquellos que devolvieron. 2.000 millones. No, pero el gobierno ha incrementado eso a unos 400 millones más. Es decir, son 2.400 millones que están dirigidas a obras deportivas. La mayoría de esos son proyectos pequeños de 15 millones, 20 millones, 25 millones, 30 millones. Y muchas de esas empresas son empresas medianas, pequeñas y medianas, que ya hay una primera licitación de unos 1.111 millones de pesos que se definieron, se han hecho los contratos, están haciendo los contratos, seguro que van a participar ahí ya y que deben a lo mejor algunas estar recibiendo sus propios adelantos. Pero coincido contigo en el sentido de que la inversión pública se ha reducido por la misma política pública, ha crecido más el asistencialismo que la inversión pública, que era un poco... El asistencialismo. Contraria. Balaguer llegó a un momento en los años 90 yo te voy a preguntar. A invertir hasta el 55% del presupuesto yo te voy a nacional. preguntar. Y no vamos a decir que, ok, hay gente que necesita que le den 1.000 pesos, que le den 1.500. Pero este no es un momento del gobierno gastarse 1.500 millones de pesos regalándolo. Regalándolo. No es el momento. Sabemos que todo el mundo tiene necesidades y que hay gente, que hay familias que necesitan que le ayuden. Pero tú no vas a estar todo el año por diferentes fechas que se presenten regalando el dinero así. Porque eso no tiene sentido. Porque tú resuelves el problema por un día. Sí. Pero ya se acabaron los 1.500 millones de pesos. Y se acabaron también. Y continúa la misma situación de la persona. Sí, yo comparto totalmente contigo esto. Fíjate, por ejemplo, tú hablas de los 1.500, esa es una de las brisitas. El gobierno... Sí, pero ¿cuántas brisitas quedan? Oye una cosa, el gobierno está invirtiendo 2.400 millones en esas obras que yo acabo de mencionar ahora. Eso quiere decir que el gobierno tiene 47 más 1 más 28. El gobierno está haciendo más de 50 obras pequeñas en los distintos sectores. Con eso genera empleo, genera negocio, genera actividad económica y deja un bien. Eso quiere decir que si tú a los 1.500 millones, tú los regalas hoy al otro día, posiblemente nadie tiene un 5. Nada. Si tú le agregas a esos 1.500 millones, 500 millones más, tú tendrías 2.000 millones de pesos. Si pudiera hacer otras 500. Entonces, es un problema. Inviérteme entonces 2.000 millones, okay, los 1.500 millones claro, más los 500 millones. Exacto. Tómalo, inviértemelo en claro, escuela, o inviértemelo en caminos vecinales, o inviértemelo en canales de riego, o inviértemelo en ese tipo de obras que tú estás diciendo. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, y lo he dicho más de una vez. Bueno, eso es más populismo que otra cosa. No, es más populismo y no tiene utilidad. Por ejemplo, si yo fuera a regalar 1.500 millones de pesos, yo lo regalaría con un propósito. Diría, bueno, vamos a limpiar la ciudad. Sí. La ciudad queda limpia.
yo voy a Y va a quedar invertir limpio por un millones, tiempo. te voy a invertir. No, y además, porque además yo genero un empoderamiento. Por ejemplo, si yo genero que tú limpias, posiblemente tú te acostumbras a que no se ensucia. Y normalmente cuando las cosas están limpias, la gente es más recatada para tirar basura que cuando ve basura. Entonces tú pudieras, en un fin de semana, generar un movimiento de limpieza que implique que tú regalas al que, es más, al que trabaje más horas, recibe de los 1.500 un poco más. Exacto. Y te voy a decir, ¿cuántas horas tú estás dispuesta? Tú me dices, yo te voy a dedicar 5 horas. Pero además, Entonces, Percio, pero ese tiene... paternalismo estatal tiene que ser eliminado en este país porque si no, no vamos para ninguna parte. Sí, genera otro problema. Es que la mayor pobreza es la que tú metes aquí, en el caco. Entonces, eso genera una sensación de que la gente entiende que hay que darle. Y cuando la gente pierde la vergüenza, la gente pierde la única cosa que vale en un ser humano. Para mí. Entonces, por eso, ese tipo de política, yo sería muy selectivo en aplicarla. Primero, hay personas que tienen condiciones para recibir ese tipo de ayuda. Personas envejecientes, personas que ya no pueden. Y yo te voy a decir más. La misma tarjeta social que tú regalas, tú dices, bueno, dale una tarjeta a una persona que ya cumplió y tiene sus años. Pero mira, salir al parque y darme 1 hora o 2 horas, ir al parque a vigilarme la limpieza, te viene bien hasta para la salud, pero claro, para que tus huesos se muevan. Y te ayudo a que tu salud te mejore. Entonces lo que te quiero decir es que tú debes relacionar toda inversión, porque vamos a decir que esta es una inversión pública, 1.500 millones o la cantidad que sea, para regalar a la gente y ayudar a las personas. Pero ahí es que está el problema, Percio, porque te doy la tarjeta, te doy los 1.500 pesos que se van en un día, se acabaron los 1.500 millones de pesos y en la semana ya tú no tienes más nada. Bien. Pero absolutamente. Son políticas. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Yo comparto totalmente contigo esto. Y así no se puede. Ser, y eso gana simpatía coyuntural y asunta, pero al final un gobierno es evaluado por lo que deja. Al final. Claro. No tiene otra manera de hacerlo. Exactamente. Es por lo que tú dejas, por lo que tú construyes, por lo que tú haces, en fin. Pero además, si lo hiciéramos en una época en que podríamos decir que la economía nuestra está en bonanza, o no en bonanza, está estabilizada, no tenemos temores de que se pueda... Mira, económicamente nunca tendría sentido hacerlo, porque si estamos en bonanza, ¿por qué te tengo que regalar dinero? Es decir, crearía ese fondo. Por ejemplo, imaginemos que tú generes 1.500 millones como un fondo para incentivar pequeñas iniciativas. Exactamente. Yo te digo, yo te voy a acompañar. Sí. Yo tengo buena idea, voy a tener una cosa, pero no tengo el capital. Y confío, digamos, un préstamo de palabra, de boca, de pequeños préstamos para tú lanzar. Esa persona que genera esa iniciativa, de una vez genera un empleo permanente. Y yo te pregunto, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántas mujeres de esas a las que se le dio esa tarjetita con 1.500 pesos, con esos 1.500 millones, cuántas mujeres de esas no estarían dispuestas a emprender un pequeño negocio? Claro, muchísimas. Y no mujeres, personas. O personas final, en particular. Al final. O sea, que le dieran la iniciativa solamente para emprender un pequeño negocio con los 1.500 millones de pesos. Acompañarte en eso. Entonces, acompañarlo. Genera ese bienestar colectivo. Genera, bueno, y ahí volvemos a que no darte el pez, sino enseñarte a pescar. Es decir, correcto. Esto es muy viejo. Yo creo que estas son visiones en la economía que están muy sedaciadas, muy conocidas históricamente. De manera que bueno, pero el gobierno ha insistido en su política y yo, pero la verdad que no. Bueno, yo relacionaría esa política a planes de desarrollo. Así es. Señoras y señores, ya. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana.